La semana pasada, antes de que entremos en la lectura bíblica, nosotros estuvimos examinando el Salmo 32 y retrata el lamento y la alegría de David después de que fue perdonado por su pecado. Él no escatima en palabras para describir su error, su pecado y su falta. Él dice: yo pequé, practiqué iniquidad, impiedad, soy culpable. Pero en ese salmo también vemos retratada la alegría que viene después del perdón. Antes de que eso sucediera, antes de que David confesara su pecado, él lo estuvo escondiendo, reteniendo, estuvo encubriéndolo. Y el salmista en el Salmo 32 nos cuenta que él se enfermó profundamente. El corazón se le estaba carcomiendo por la culpa. Estaba en profunda tristeza. Y nosotros entonces dijimos que hay tristezas, angustias en el corazón, enfermedades en nuestra mente que son explicadas por pecados no confesados, que intentamos encubrir por medio de nuestra hipocresía. Y hoy entonces vamos a ver otro tipo de dolor, que no es explicado por el pecado no confesado o encubierto, sino por situaciones que suceden en la vida. Hoy vamos a ver un tipo de tristeza que puede alcanzar inclusive a nosotros cristianos que confiamos y confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Hoy vamos a ver un caso que, si le aplicamos nuestras categorías modernas, podría ser denominado de depresión. ¿Verdad? Entonces vamos a ir al Salmo 42 y con todo esto que han escuchado hasta ahora, veamos el corazón del salmista, cómo él se expresa, cómo está su corazón, cómo está ese hombre desdichado en una situación tremenda y difícil, y cómo es que entonces el Señor lidia con esa tristeza. Salmo 42, Salmo de número 42, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Como ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí, pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida, Dios mío y roca mía. Yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Les invito a que oremos una vez más pidiendo iluminación del Espíritu Santo para entender este texto. Padre Santo, agradecemos, Señor, tu palabra viva y eficaz, que penetra nuestros corazones, que nos anuncia la esperanza que tenemos en ti, en Cristo Jesús. Que en esta mañana, Señor, atravesados por tu palabra, Señor, nuestros corazones puedan confesar su confianza, experimentar la esperanza que tenemos en ti, Señor. Para los que tienen su corazón y su mente enfermas por la tristeza, Señor, hoy rogamos que tu consuelo y tu mano poderosa pueda aliviar y apuntar la esperanza de un mañana mejor, porque tú estás presente a nuestro lado. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria.
Amén. Aquí en el Salmo podemos observar una profunda tristeza, densa y oscura, que para el salmista parece insuperable. Tal vez estamos delante de un caso de depresión. Es así que el deprimido se siente. Fíjense que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la enfermedad del siglo, alcanzando a más de 300 millones de personas en todo el mundo, de diferentes edades, de diferentes contextos. Nadie escapa de eso. Inclusive algunos estudios apuntan de que 1 de cada 6 personas sufre de algún trastorno mental o emocional. Es muchísimo. O sea, si aquí somos 30, hay 5 o 6 personas que están sufriendo de algún tipo de enfermedad en sus emociones y en su mente. Tal vez tristeza, angustia, que son mucho más que tristezas y angustias propias de la vida. Son intensas, son densas, son oscuras, parecen insuperables. Y es de ese tipo de tristeza que queremos hablar hoy. No es de esas tristezas propias de la vida, cuando las cosas no resultan, cuando nos frustramos. Eso es propio de vivir en un mundo caído. No está mal sentir tristeza, es propio también, para que la alegría también sea realzada, ¿no? Nosotros estamos en esa cultura tal vez que nos presiona, y nosotros mismos nos presionamos que tenemos que estar todo el tiempo en nuestro mejor momento, nuestro mejor performance, nuestra mejor productividad, siempre bien, siempre saludables todo el tiempo. Eso también no es saludable, eso tampoco es saludable. Pero no es de esa tristeza de la que estamos hablando, es donde la tristeza es profunda y se prolonga por tanto tiempo que afecta todas las áreas de nuestra vida: relación con Dios, familia, trabajo, amigos, humor, alimentación, concentración, toma de decisiones. Todo es afectado por la tristeza. Es una condición no solo del alma, también es una condición del cuerpo, y por tanto necesita tratamiento espiritual, médico y psicológico, profesional además. Como cristianos no podemos pensar que somos inmunes a esta condición. De hecho, estamos ahora mismo delante del testimonio de alguien que confía en Dios. Y él dice: yo me siento abandonado por Dios. Mi alma está abatida, quebrantada, se me parte el corazón por la situación que estoy viviendo. Esto podría ser un problema que nos alcance a nosotros también. Entonces, ¿cómo lidiamos? Yo soy un pastor con una formación en teología, entonces mi intención no es abordar el problema de la depresión a partir de un abordaje clínico, psicológico o médico, porque no tengo competencia en el asunto, pero sí a partir de un abordaje espiritual. Vamos a leer la Biblia y cómo la palabra de Dios entonces nos anima y nos instruye a que tratemos esa tristeza profunda que se prolonga tanto tiempo en nuestros corazones. Lo primero a lo que les quiero llamar la atención es el propio cuadro del salmista. Él en 2 momentos, versículo 5 y versículo 11, describe su alma como abatida o desanimada, inquieta o turbada. Versículos 5 y 11, exactamente las mismas palabras. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? No son palabras que alcanzan a capturar la fuerza y el sentido de lo que el salmista en realidad está diciendo. Él está diciendo: mi alma está enferma, está encorvada, postrada, reducida, debilitada, porque estoy cargando un gran peso. Es insoportable. Y les está preguntando: ¿qué te pasó, alma mía? Que parece que no hay esperanza, que no hay solución, que no hay mañana. ¿Qué te pasa, alma mía? Que estás inquieta, turbada. Y aquí esa palabra inquieta significa alborotada, ruidosa, un alma que reclama y que grita. O sea, el salmista no solamente está abatido, reducido, entristecido, él también está angustiado, en pánico parece, está ruidoso, inquieto, alborotado, porque su problema, su situación le parece insuperable, tal vez le parece injusta, y entonces grita, llora y lamenta.
Es un alma en desespero que cree que no hay solución. Y el salmista está preguntando, ¿qué te pasó, alma mía? Que estás tan desolada. Fíjense el versículo 6 y 7. El salmista siguiendo, intentándole dar palabras a su sentimiento, a su corazón. Dios mío, mi alma está muy abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Aquí el salmista recurre a la geografía de Israel para expresar su sensación. Y a simple vista no es fácil de percibir, hay que entender de la geografía de Israel. Y los estudiosos afirman que el salmista está haciendo referencia al agua del deshielo del monte Hermón, ¿no? Un monte allá en Israel bastante alto que está cubierto de nieve, inclusive en el verano. Y en el deshielo entonces esa agua bajaba con fuerza como cascadas por el monte Mizar, un monte más bajo, y ese deshielo, esa agua bajando como cascadas, entonces daban origen al río Jordán, que desembocaba con fuertes ondas y olas en el mar de Galilea. Entonces él está recordándose de ese cuadro, donde hay ímpetu, fuerza, alboroto, y la sensación del salmista es como la de alguien que está siendo revolcado por las cascadas sin poder salir de allí. Como un mar enfurecido que está azotando con sus olas una y otra vez, arrastrándolo a sus profundidades y dejándolo aterrorizado y en pánico. Y él llega a decir, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, me están pasando y yo no consigo salir de ahí. Es como si él se sintiera en una espiral descendiente, problema seguido de problema, un abismo llama a otro abismo y él no tiene un segundo de paz. No tengo alivio, no tengo respiro, no tengo pausa. Es un problema atrás del otro, es una angustia atrás de la otra, es un reclamo atrás del otro. Me siento como si las ondas no me abandonaran. Dios mío, mi alma está tan abatida, no tengo descanso. Esta es la realidad del salmista. Es así que se siente, es así que está viviendo. Este es el cuadro de un hombre que confía en el Señor. Ahora, el salmista no comienza de esa manera, el salmo. Leímos el versículo 5, 11 y el 6 y el 7. ¿Cómo es que comienza este salmo? Con la declaración del salmista de que su más grande y fundamental necesidad es el propio Dios. Fíjense, versículos 1 y 2. Como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Entonces, aun con todo lo que el salmista está experimentando, su corazón sigue inclinado hacia Dios. Él no ve a Dios como su enemigo, él ve a Dios como su respuesta y solución. Y no está inclinado tímidamente, sino con intensidad, ardientemente, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Ese animal que con sed sediento va corriendo por el desierto, gimiendo, porque si no encuentra agua va a morir. Es como que el salmista está diciendo, o Dios me satisface y hace algo con mi alma, o voy a morir. Entonces, así como el ciervo está buscando, jadeante, el agua para vivir, nuestro corazón necesita ardientemente del propio Dios. Y hay algo más en esta búsqueda por esas aguas corrientes. No es por acaso que diga aguas corrientes. El reformador Juan Calvino habla algo interesante aquí en este punto. Y él dice que esa búsqueda del siervo por aguas corrientes no era solamente para saciar la sed, era también para escapar de los depredadores. Entonces el siervo sin fuerzas, cansado, sin poder hacer más, huyendo de sus depredadores, se lanzaba a la corriente para sobrevivir. O sea, había sed, pero había una intención de fuga al buscar esas aguas. Y hay muchas personas que en esa condición se sienten así: yo necesito desaparecer, necesito huir, necesito que la corriente me lleve. Pero ¿a dónde quiere ser llevado el salmista por esa corriente? A Dios. Su alma tiene sed de Dios. La sed del salmista
no es de las bendiciones de Dios, de los beneficios de Dios, de lo que puede obtener de Dios. La sed del salmista es del propio Dios. Él quiere a Dios. Sin embargo, la realidad de este salmista es que parece que no encuentra agua corriente que lo lleve hasta Dios. Y él dice: ¿cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? El salmista está sufriendo una desconexión de Dios. Él no perdió su fe en Dios. Él cree que Dios es su sustento y solución. Él perdió la experiencia de conectarse con Dios. No sabemos las razones. No sabemos por qué el autor no puede conectarse con Dios, pero sabemos que el autor está exiliado, lejos de la casa de Dios. En un pasado él iba con alegría y felicidad a la casa de Dios y ahora ya no puede acercarse a la casa de Dios y conectar con Dios. Él entonces está lejos de la casa de Dios, viviendo entre enemigos que están cuestionando su fe todo el tiempo, que le preguntan: ¿dónde está tu Dios? Constantemente. Y eso entonces ha amontonado sufrimiento sobre sus hombros, al punto que él dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Versículo 3. O sea, parte de todo ese cuadro que estamos manejando aquí es una persona que se alimenta de su propio dolor, de su propia tristeza. Sus lágrimas han sido su alimento. Ya han visto esas personas que parece que no salen de una situación viciosa y de pensamientos viciosos y decimos: esa persona se alimenta de su propio dolor, de su propia tristeza, se alimenta de la rabia. Pero es que el salmista está así, sobrealimentado, retroalimentado por su dolor y no consigue salir de ahí. Entonces el salmista está imposibilitado de ir al templo, rendir culto al Señor, tener su corazón expuesto a la gracia y el amor de Dios. Vive entre enemigos que no tienen empatía por su situación, que al contrario lo ridiculizan y cuestionan su fe. Y esto inclusive, fíjense, ha debilitado su cuerpo físico, sus huesos. Versículo 10: siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Y para empeorar hay algo más, y es el continuo recuerdo de su vida, por así decirlo, sin depresión, sin esa condición. Eso le quiebra el corazón. Fíjense, versículo 4: pienso en esto y se me parte el alma. Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. Y el salmista: no siempre fue así. No siempre estuve deprimido, no siempre vi el mañana tan oscuro. ¿Qué me pasó? Era una persona alegre, feliz, útil a los demás. Ahora soy un peso para todo el mundo, soy inútil. Yo antes lideraba a los demás en la adoración a Dios, ahora estoy lejos de Dios. Antes estaba entre la multitud de mis hermanos, ahora estoy solo, desconectado de Dios, del pueblo de Dios. ¿Qué me pasó? Yo creo que aquí hay algo que nosotros necesitamos pensar con mucho detenimiento. Fíjense que gran parte de la enfermedad del salmista es explicada porque está desconectado de Dios y del pueblo de Dios. Él se acuerda de eso y se le parte el alma. Su situación es explicada en grande parte porque está desconectado de Dios y del pueblo de Dios. Él está diciendo: ya no logro conectar con Dios, ya no estoy en medio del pueblo de Dios y eso me quiebra el corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se pondría tu vida si te desconectaras de Dios y del pueblo de Dios? Piensa en eso. ¿Y si te ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Será que seguirías tu vida normal, sin más, ileso? ¿O por esa desconexión te faltaría alegría, alivio, satisfacción para tu sed, consuelo para vivir? ¿Qué pasaría contigo? Conectar con Dios, mis hermanos, y con el pueblo de Dios es salud mental para los hijos de Dios. Aquí hay salud mental para los que aman a Dios. Oye, yo estaba aquí escuchándolos cantar a todos ustedes juntos al Señor y yo estaba profundamente emocionado y grato y alegre al Señor. Estoy con mis hermanos cantando al Señor.
Vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a recordar lo que el Señor ha hecho por mí, lo que Él hizo en su gracia y misericordia. Eso es salud mental para nosotros. ¿O acaso no te emociona venir el domingo? Yo espero que el domingo llegue para estar con ustedes, mis hermanos, para rendir gloria al Señor. Me emociona poder hacer parte del pueblo de Dios, encontrar con mis hermanos. Ahora, si venir a la iglesia o dejar de hacerlo no tiene ningún impacto sobre tu vida, sobre nuestra vida, entonces tenemos un grave problema. Si estar aquí o no estar no hace ninguna diferencia, estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque conectar con Dios y con el pueblo de Dios es un banquete para nuestro corazón. Conectar con Dios es conectar con alguien compasivo y amoroso que entiende nuestros dolores, que da gracia en nuestras tribulaciones y nos sustenta en nuestras vidas. Conectar con Dios es ser ministrado por su propio Espíritu, hablando a nuestros corazones, dando testimonio de que somos sus hijos, amados y cuidados, y Él derrama el amor de Dios en nuestro interior. Conectar con el pueblo de Dios es conectar con pecadores perdonados, que aceptan y reciben personas quebradas y enfermas tal como ellos son. ¿Para qué? Para animarlas, apoyarlas, servirlas y conducirlas al Dios que es nuestro refugio, nuestra roca firme, nuestro Redentor y Señor. No venimos a la iglesia para mirarnos los unos a los otros a la cara, a tener un club social aquí. Venimos para que juntos nos dirijamos al único que es Redentor sobre nuestras vidas. Y hacerlo en conjunto, en comunión, es precioso. Les digo, estaba de verdad emocionado en este momento de cantar con ustedes, elevar al Señor nuestras voces y saber que el Señor está en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, buenas iglesias, mis hermanos, iglesias bíblicas, con relaciones profundas, sin abusos, sin líderes autoritarios, manipuladores y opresivos, sin culturas tóxicas y enfermizas, de honra por los líderes que son intocables, ungidos. Esas iglesias donde no hay esas culturas, donde hay palabra de Dios, son salud mental y emocional para nuestra vida. Todo lo contrario también es verdad. Iglesias de esa naturaleza, tóxicas, opresivas y abusivas, destruyen y comprometen nuestra salud mental y emocional. Ahora, ¿cómo tratamos entonces este cuadro? Solo venir a la iglesia, conectar con Dios y el pueblo de Dios y es todo. No necesariamente. No necesariamente. Esto es innegociable, pero eso no es todo lo que necesitamos hacer. Todo esto, claro que sí, contribuye a nuestra salud mental y emocional, pero esta condición de la que estamos hablando, depresión, necesita un tratamiento adecuado. Ya les he dicho que el abordaje de este sermón para este tema no es médico, clínico o psicológico. Esta enfermedad también necesita esos tratamientos administrados por profesionales. También necesita ese abordaje y esa dimensión. Aquí estamos leyendo la Biblia para encontrar en ella un abordaje espiritual, un tratamiento espiritual para la dimensión espiritual de esta condición. Pero hay una dimensión física, química, cognitiva, neuronal que necesita tratamiento profesional adecuado. Entonces, yo quiero dar algunas directrices o algunas indicaciones espirituales para este cuadro. El primero de ellos es hablar con Dios y hacerlo con honestidad. Fíjense el versículo 9. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Habla con Dios, conecta con Él aunque estés decepcionado de Él, si esa es tu sensación y sentimiento. Y hazlo con honestidad. Necesitamos decirle cómo nos sentimos, derramar nuestros corazones sin censura. ¿Delante de quién estamos aquí? ¿De un general militar? ¿De un jefe? ¿De un entrenador cósmico? ¿De un dictador? Estamos delante de nuestro Padre Celestial. El salmista se sentía abandonado por Dios y él no se esconde que se siente abandonado por Él.
Él dice, ¿por qué te has olvidado de mí? Sus enemigos se lo han dicho tantas veces que tal vez él comenzó a creerlo. Y él le lleva esa frustración al Señor. Lo cuestiona, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué permites que mis enemigos se levanten? ¿Por qué me dejas atravesar por esta situación? Habla con Dios. Llévale tus frustraciones. Lleva tus cargas a Él sin filtro, por así decirlo. Sin impostar la voz o el corazón. Ve tal como te estás sintiendo. Derrama tu alma delante del Señor. No dejes de hablar con Él. Él ha prometido gracia para nuestros corazones en el día de necesidad, cuando nos acercamos con confianza ante el trono de la gracia. Otra indicación, están ahí justamente en el versículo 5 y 11. Inclusive en el capítulo siguiente, 43, versículo 5, que es una continuación de este Salmo 42, aparece la misma o el mismo ejercicio. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Entonces fíjense que el salmista no solamente habla con Dios, también habla consigo mismo. Necesitamos cultivar una vida espiritual más profunda, más reflexiva, de más silencio, más pensada, de entrar en la presencia del Señor y aquietar el corazón, en la que nos detengamos a cuestionar nuestro propio corazón, para intentar entender qué es lo que nos está pasando, por qué estamos tristes, por qué estamos abatidos, qué pasó, qué causó esa condición, en qué momento todo se derrumbó. Yo he aprendido mucho con mi esposa a hacer eso, a no evitar esas emociones negativas, a no decir, ya se va a pasar, no es nada, tranquilo, sino a sentarme delante del Señor y reflexionar y preguntarle a mi corazón, ¿qué pasó? Intentar entender, identificar las razones que me llevaron a esa situación. Entonces necesitamos detenernos, pensar, cuestionar, reflexionar sobre nuestro propio corazón delante del Señor, pidiendo su gracia para entender qué nos está pasando, por qué nos estamos sintiendo de esa manera. Y si lo puedes hacer con alguien más, con un hermano maduro en la fe, inclusive con un psicoterapeuta, idealmente cristiano, los beneficios son tremendos. Y yo aquí les abro mi corazón. El año pasado yo tuve que buscar psicoterapia y ha sido muy bueno, porque he llevado mis problemas, mis dolores delante del Señor a alguien cristiana que ha podido ayudarme a entender los dolores de mi corazón. Entonces, esa reflexión, ella no puede pasar lejos de nuestra vida cristiana y de nuestra devoción. Necesitamos cuestionarnos a nosotros mismos. No podemos ir por la vida sin realmente observar nuestro corazón y hacerlo delante del Señor. Pero no es todo lo que hacemos. No solo hablamos con nosotros mismos, también debemos predicarnos a nosotros mismos. Por 3 ocasiones vemos al salmista repetir las mismas palabras. Versículo 5, 11 y el versículo 5 del capítulo 43. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Y aquí viene la predicación del salmista a su corazón. Él no deja apenas todo en una mera reflexión. Él llega el momento en que, bueno, esta es la realidad objetiva, esta es la palabra de Dios para ti, alma mía. Espera en Dios, confía en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi salvación. Y esta repetición, versículo 5, 11, versículo 5 del capítulo 43, indica que el salmista está haciendo un ejercicio activo, intencional en medio de su condición. Reflexionar para predicar la palabra de Dios a su corazón. Entonces no solamente escuchamos nuestro corazón en tristeza, también le declaramos la verdad de la palabra de Dios. Espera en Dios, aún debo alabarlo. Espera en Dios, Él salvará. Espera en Dios, esto también pasará. Esto no es para siempre. Todavía he de alabar al Señor.
Es como que el salmista, dice Tim Keller, él toma su alma por la mano y le recuerda lo que el Señor ha prometido que hará. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Versículo 8. Esa es la verdad objetiva de la realidad. Aunque tus emociones y tu mente te digan lo contrario, la verdad objetiva es: el Señor enviará su gran misericordia y te sustentará. Y esto necesitamos decirlo constantemente a nuestro corazón. Aun cuando sintamos que todo se está derrumbando, el Señor nos sustentará. Y hay algo más que necesitamos decirle a nuestro corazón en esa situación. Fíjense el versículo 7. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. ¿Quién es el responsable por las ondas y olas que están pasando por encima del salmista? Son ondas y olas de Dios. Él discierne que por detrás de su sufrimiento está el propio Dios. Y tal vez para algunos puede sonar contraintuitivo, es cruel que Dios me esté tratando de esta manera. Pero necesitamos recordar esto para tener la certeza y recordar que el Señor es soberano sobre nuestra vida. Él no ha perdido el control. Él no nos ve desde el cielo con la cabeza así: Dios mío, ¿cómo voy a salvar a Fabiana, a Natalie, a Felipe, a Minerva? Se me está saliendo de las manos la situación. No, Él mismo está por detrás de ese dolor y sufrimiento. No son aleatoriedades de la vida, cosas sin sentido, accidentes sin ningún tipo de significado. Las ondas de Dios sobre nosotros son providencia suya para nuestro crecimiento, para que seamos personas diferentes de lo que seríamos sin esas ondas. Mucho de nuestro sufrimiento ha hecho que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe. Y el Señor no nos va a dejar cómodos con nuestra displicencia espiritual, con nuestra frieza. Y en esa situación de dolor, de sufrimiento, cuando esas ondas lleguen, nosotros tenemos dos opciones: ignorar, ya se va a pasar; subestimar, no es nada; volvernos fríos y distantes de Dios; o llegar a una mayor profundidad con Dios. Entendiendo que todo esto ha sido permitido por las manos del Dios amoroso, que nos da su misericordia y canta su amor para nosotros. Él está permitiendo todo esto porque tiene un propósito santo, justo y bueno. Y si este es el camino que tomamos, verdadera profundidad con Dios, podremos tener la seguridad. No seremos como antes y habremos de conocer muchísimo más a Dios. Fíjense lo que Job al final del libro dice. Un hombre que conocía al Señor, o que había escuchado de Dios, piadoso, erudito de la palabra, y después de semejante onda y ola de Dios sobre él, él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que hace el dolor y el sufrimiento. El Señor no tiene interés en darnos puras buenas circunstancias. Te lo tengo que decir. El mayor interés de Dios es que nosotros seamos hijos totalmente dependientes de Él. Y el sufrimiento es una escuela muy poderosa para eso. Yo quiero que volvamos a los versículos 1 y 2. No perdamos de vista que la necesidad más básica y fundamental del salmista es de Dios. Él está enfermo porque le falta a Dios. Como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Entonces no quiero que te quedes aquí con la sensación de que todo lo que necesitas para superar una depresión es terapia y remedios, porque ya tienes a Dios, porque ya conectes con Él. Esa no es mi intención aquí, no quiero que te quedes con eso. Mi intención es decirte que necesitas de manera fundamental y última y todavía más intensa al Señor. Porque fue justamente habernos separado de Dios lo que trajo a este mundo todo el caos que vemos hoy. Toda la tristeza, el dolor y el sufrimiento que nos aqueja tiene una causa.
habernos separado de Dios. Y conectar con Dios es lo que va a sustentar nuestro corazón en medio de esas dificultades, en medio de ese caos, en medio de esas heridas, dolores y frustraciones. Dios es lo que necesitamos. Y la terapia y el remedio que tienen su lugar en un tratamiento para la depresión no pueden sustituir lo que solo Dios nos puede dar: redención, rescate, perdón, amor, adopción. No sustituyas una cosa por la otra. Ahora, quiero, para finalizar, explorar esta declaración del salmista, esa imposibilidad de conectar con Dios. ¿Cuándo vendré a presentarte ante ti, mi Dios? Y su pasado. Me acuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. Ya dijimos, el salmista está exiliado, está imposibilitado de ir al templo, a la casa de Dios y rendir culto a Él. Y experimentar entonces la alegría de adorar y cultuar al Señor. Esto es propio de la realidad del Antiguo Testamento. Allá el templo en Jerusalén simbolizaba y representaba la presencia de Dios. ¿Dónde sucedía la vida religiosa, espiritual de Israel? ¿Dónde se ofrecía culto? ¿Dónde se conectaba con Dios? En el templo. Y solamente allí. Y había todo un sistema sacerdotal que mediaba esa relación. Y había dentro del templo un lugar especial, lugar santísimo, al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, para ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. O sea, la vida espiritual, esa conexión con Dios estaba limitada al templo. Y el salmista está lamentando no poder ir al templo, no poder ir al lugar donde se encuentra alguien con Dios. Y el salmista es un hombre apasionado por Dios. Entonces le está faltando aquello que es combustible para su corazón. Mis hermanos, esa realidad de tener la presencia de Dios simbolizada y concentrada en un lugar físico en Jerusalén cambió. Ese lugar especial tenía un velo que separaba la presencia de Dios de todo lo demás. Y hay un momento en la historia en que ese velo se rasga de arriba a abajo, indicando que ya no había más impedimentos para acceder a la presencia de Dios. Y tal vez lo que nosotros pensamos, y es lo que también la Biblia nos permite inferir cuando nos dice acerquémonos con confianza ante el trono de Dios, es que el velo se rasgó y nosotros entramos a la presencia de Dios. Pero a mí también me gusta pensar que ese velo se rasgó para que Dios saliera de allí y pudiera encontrarnos a nosotros en nuestros más diversos dolores, frustraciones y tristezas. Para que Dios se encuentre en aquella reunión de 2 o 3 que invocan el nombre del Señor. Para que Dios encuentre a su pueblo reunido en medio de culto a Él en su día. Entonces tienes la posibilidad, mi hermano, mi hermana, mi amigo, de darle a tu corazón aquello que más desea y persigue, como un ciervo que brama por las aguas. El propio Dios. No te engañes que otra cosa será plenitud para tu corazón. Solamente Dios, que salió de allí y está accesible. ¿Por qué? Porque alguien en nuestro lugar y por nosotros tuvo su cuerpo rasgado para abrir el camino al Padre. Estamos hablando del sumo sacerdote que atravesó ese lugar en su propio cuerpo por su muerte, por su vida, por su resurrección. Cristo Jesús. Él es la corriente de agua que te lleva al Padre. Es en Él y que te tienes que arrojar. Él te lleva con seguridad al Padre. Recuerdan que el salmista cuestionó: ¿por qué me has abandonado? Él no fue el único a hacerlo. El propio Hijo de Dios dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál fue el camino que Jesús eligió? Si es que eso fuera posible, tener 2 opciones. Él dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Yo me lanzo en tu río, yo me lanzo en ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dolidos, tristes, enfermos, deprimidos, con los
enemigos respirándonos en la nuca, lánzate en los brazos de Dios. Lánzate en Jesús que te lleva al Padre. En sus manos encomienda tu espíritu. Y dile a tu corazón, confía en Él. Espera en Él. Esto también pasará. Esto también terminará. Ven a la iglesia. Y si estás débil, anímate con otros hermanos que tienen su fe más robusta en ese momento específico. Pero no dejes de hablar con Él, conectar con Dios, acercarse a su presencia, dejar de venir a la iglesia, no hagas eso. Y dile a tu corazón, espera en Dios, porque aún he de alabarle.